Muy bien, pues el módulo de hoy realmente es muy interesante, no porque lo leo, sino por el tema. Es la segunda parte del tema de hoy, que es sobre el cristianismo. La sesión pasada vimos lo que era la visión de la persona, pero vista desde el campo de la teodicea, es decir, el estudio de Dios desde la razón, la persona que estamos contemplando desde la razón, y veíamos como un resumen que la persona que nosotros estamos estudiando es una que tiene inteligencia, una que tiene voluntad, una que tiene sentimientos, y que esa capacidad de elegir y de decidir por otro te da la capacidad del amor. Un ejemplo muy sencillo: en las bodas, el novio dice: yo te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel. Ese acepto es desde la inteligencia o desde la voluntad. Desde la voluntad, porque el verbo aceptar. Pero él no hubiera ido a la iglesia, no se hubiera parado en frente de otro si su inteligencia no se lo hubiera dicho. O sea, antes incluso de los votos, el sacerdote pregunta: ¿vienen libremente? ¿Desean formar su matrimonio desde la fe? ¿Están abiertos a los hijos? Son preguntas, pero lo más importante es: ¿vienen libremente? ¿Y por qué esa persona le dice: yo te acepto a ti como mi esposa? Es desde el querer, es desde la inteligencia que se puso libremente ahí, pero nos falta el tercer rasgo de la personalidad, que es: empieza con A y acaba con A. El amor. ¿Sí? Por amor, esa persona fue y se posicionó en ese espacio. Y por amor estuvieron un tiempo llevando un noviazgo, después la planificación de la boda, hasta que finalmente llegó el culmen de decir públicamente ante varios testigos: yo sí le entro. Pero como la cosa en ocasiones será difícil, pido la bendición de Dios para que podamos perseverar en el tiempo. Eso es un poco lo que vimos la sesión pasada. También otra conclusión fue: el hombre es capaz de espiritualidad, y por espiritualidad es capaz de encontrarse con un Dios. Y vimos distintas manifestaciones de Dios. Están los musulmanes, están los cristianos, están los judíos, están otras religiones, pero lo que tienen todas estas en común es que nos dicen: la persona es un ser espiritual que es capaz de las cosas de Dios, de aspirar hacia arriba. Y entonces vemos que la visión que tenemos de la persona, no por venir a estudiar la Universidad de Navarra tienes que ser católico, pero sí esperamos que estés abierto a la trascendencia, a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu. No te venimos a dar catequesis porque no es la parroquia. Se inscribieron los alumnos, los académicos, para dar clases o formar, pero desde una visión que trasciende, que pasa fronteras, que nos hace encontrarnos con un Dios que lo puede todo. Pero ahorita la segunda sesión, o el segundo espacio que estamos viendo, es sobre quién es Cristo. Y aquí surgen varias dudas. Algunas no han sido dudas, porque simplemente hemos sido educados desde pequeños en que Jesús es el Hijo de Dios, etc. Y como nos lo han dicho nuestros papás, nuestros abuelos, el colegio donde estudiamos, no hemos entrado en ninguna dinámica de no te creo esto. Es como el profesor que dice: pues China está a cientos de kilómetros de aquí, y nadie de nosotros conoce China. Bueno, no lo conozco. Y sin embargo creemos que del otro lado del mundo sí hay chinos, y sí hablan mandarín, y sí construyeron la muralla china, y pues lo propio de esa cultura. Porque es desde la confianza de lo que el otro me pudo transmitir. Sin embargo, en este módulo queremos ver si efectivamente Cristo existió, si Él nació, si Él vino a vivir entre nosotros, para que nos dé mayores certezas de lo que deseamos hacer. Por eso la visión de hoy ya no es la visión de la teodicea, desde el estudio de la razón, sino desde el estudio de la fe, de la esperanza, de la confianza. Eso ya es la teología. Esos son argumentos que en algunos casos
uno no puede explicar por la razón, sino que tiene que inclinar la cabeza. Pero eso no nos quita el hecho de investigar y salir robustos en las convicciones de aquello en lo que nosotros creemos. Y si finalmente existe Cristo y Él fundó un grupo de personas que lo acompañan, es la Iglesia Católica. ¿Quién es la Iglesia Católica? ¿Quiénes formamos la Iglesia Católica? Seguro han escuchado esta frase: Jesús es verbo, no sustantivo, ¿sí? De la creación de este Arjona. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le pasa a Arjona? Pues le pasa que tal vez ha visto poca vivencia coherente de algunos cristianos y entonces dice, pues creo en Cristo, pero en algunos cristianos me quedo dudando, ¿no? Cuando en realidad la iglesia no son los templos, no son las capillas, no son los espacios para ir a rezar. Eso existe para irnos a encontrar con Dios, pero la Iglesia Católica es la suma de los bautizados. Entonces, cuando dicen el verbo no sustantivo, el error está en que nosotros no somos sustantivos. Somos personas coherentes, personas inteligentes, personas capaces de decidir. Por ejemplo, ahorita en esta aula hay 6 personas, faltan 5. Los otros 5 irán llegando, tal vez me avisarán, pues no pude llegar, se me puso tal cosa, etcétera. Le diré, bueno, gracias a los medios ya te lo grabé, puedes reponerlo. ¿Pero por qué? Porque partimos del aspecto, y lo vimos también la sesión pasada, de la libertad. El seguir a Cristo también es desde la libertad, nadie nos puede obligar. Me salto este slide de lo que vamos a ver la siguiente semana sobre cómo vivir el ser cristianos, y si alguno de ustedes no ha recibido la confirmación, pues estas catequesis de estas 2 sesiones más las otras 2, pues ya les damos su certificado. ¿De acuerdo? Es 2 por 1. Sé que a algunos les cuesta trabajo contar huecos o horas para la catequesis. ¿Sí? Ya después nomás nos juntaríamos, haríamos una especie de resumen parcial, pero pues para que me toque a mí como párroco ver que están interesados, ¿no? Más allá de una obligación. Aquí no me entretengo, es lo que vimos la sesión pasada, y lo que vamos a ver es conocer la propuesta de Cristo y la ilusión que Jesús tuvo de formar la Iglesia Católica, y como consecuencia la alegría de sentirnos cristianos. El recorrido de estas 2 sesiones es el siguiente. Primero, saber qué opinan otras religiones. Segundo, saber qué opina Cristo. Y tercero, bajo la propuesta de Cristo, la alegría de sabernos cristianos. ¿Me expresé mejor o no? Entonces, hoy martes y el jueves es qué dicen otras religiones, qué dice la fe católica, y los que siguen a Cristo, los cristianos, cómo vivimos nuestro día a día. ¿Preguntas sobre esto? El recorrido es muy sencillo, veamos hoy hasta dónde avanzamos. Estas imágenes seguramente ustedes las han ido viendo y conociendo. Algunas son más conocidas que otras. Está la cruz de los cristianos, la famosa Cruz Roja. La Cruz Roja no existe en los países musulmanes. Allí en lugar de la Cruz Roja que pone la media luna roja. La media luna, y la ponen incluso hasta el verde, ¿no? No me ha tocado ver ambulancias con la media luna en rojo. Podrían existir, pero es por respeto a la fe. Pero al final, por ser humanos, no podemos enfermar, seas ateo, agnóstico, musulmán, budista, porque el recipiente es el mismo. Este signo seguramente también lo han escuchado, es el de los hinduistas. El hinduismo es la manera en la que vive la religión algunas personas. El indio es el que nació en la India, es el gentilicio. El hinduismo es la religión, porque a veces confunden los gentilicios. Entonces puede haber gente que ha nacido en la India que son católicos. Entonces te va a decir soy indio católico, o te puede decir soy indio hinduista. Cuando llegaron de España a América, creían haber encontrado, haber llegado a la India con un camino más corto, por eso al inicio nos decían indios. Después derivó a indígenas, que es lo más correcto,
Indígena quiere decir los que han nacido en este lugar, los que son nativos. Entonces, indígena no tendría por qué ser despectivo, significa aquellos que proceden de este espacio, de este lugar. Cuando te dicen incluso indio, eso ya suena para uno de América Latina un poco más despectivo, pero también implica falta de cultura, porque hay que decirle, oye, indio pues lo serás tú, pero yo nací en este lugar, nací en este país, tengo esta cultura, vivo esta religión. Entonces, si me quieres tú malinterpretar con esa frase, pues mejor de un poquito más, ¿no? El taoísmo, me causa mucho la impresión esta del Tao. Son dos dioses, el bueno y el malo, con un equilibrio. Pero ¿por qué me llama la atención? Porque yo no sé si ustedes han ido viendo cada vez con mayor frecuencia personas que yo sé que son católicos, que son creyentes, portando signos de otra religión. Padre, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es pecado? Pecado, formalmente hablando, no lo es, porque no estás tratando de ofender a Dios. Pero sí está mal porque estás confundiendo a otras personas. Me explico. Si una persona está casada y trae su anillo de casado, le está diciendo a la gente, hay alguien en mi casa que me espera, es mi familia y estoy casado. Si alguien que está casado libremente se quita el anillo como para mandar el mensaje que está soltero, pues sabe que lo que hizo es incorrecto porque está mandando un mensaje que no es. Entonces un católico que es católico pero lleva signos con medallas o tatuajes de este estilo, pues está confundiendo lo que es con lo que vive. Entonces hay que ser muy prudente en el tipo de objetos, de regalos, etcétera, que podamos ver o obtener. Lo que es el Shinto o el Sikish es más bien de una cultura en la zona de Japón, en la zona de Asia, y desde luego la estrella de David, pues sabemos que son los judíos, el pueblo de Israel. Del Islam ya le platiqué, Mahoma es su mayor representante. Del hinduismo es una religión sobre todo practicada en la parte de la India. Los budistas, pues, se los leo. Es una religión de doctrina filosófica y espiritual que pertenece a la familia dármica. Comprende tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales. Y curiosamente, para ellos, su símbolo es un timón, una brújula, como un camino a llegar. Entonces, es curioso porque estas definiciones que aparecen, pasa por atrás. Es que estoy grabando para que ustedes puedan reponer. ¿Sí? Entonces, estas definiciones y estas diapositivas que están en el Braille Space, ¿por qué son interesantes? Porque son de Wikipedia. ¿Y por qué de Wikipedia? Porque es un medio neutral. Si yo te hubiera sacado la definición de alguna página católica, podrías decir, pues el que gana es el que pone la noticia. ¿Me explico? Pero esta es una agencia neutral, no está ni a favor ni en contra de las religiones. Entonces, si aquí te está diciendo Wikipedia que más que una religión es una variedad de tradiciones, creencias y prácticas espirituales con doctrina filosófica, entonces pues ya de ahí se desprenden consecuencias, ¿no? La parte del taoísmo, o también pronunciando taoísmo, es una tradición filosófica y espiritual de origen chino. Lo que buscan es la armonía, dioses, uno bueno y uno malo, y ambos con el mismo poder y el mismo equilibrio. El Shinto, ya les dije, es de la zona de la India, igual el shintoísmo entre la India y la zona de Japón, eso tiene un poquito también la zona anglicana. ¿Les llama la atención esto, aunque sea una embarradita de mantequilla? No es largo, es breve, pero son las principales representaciones de aquellos que siguen alguna fe o alguna espiritualidad. Aquí no me entretengo mucho. Para los que acaban de llegar, esto lo platiqué al inicio sobre el resumen de la sesión pasada. Hay que ser sincero, hay que ser honesto. Si uno es sincero y honesto va a contar la verdad. Hay que ser fieles a la conciencia para elegir, no como quien entra a comprar en una miscelánea fuera de la opción que me conviene, sino en función de las convicciones de lo que nuestros padres nos han heredado,
Y no olvidar esta frase, no es mía, se usa mucho en misiones, que dice católico ignorante, futuro protestante. Es decir, si no nos formamos y no nos educamos en la fe que nos dieron nuestros padres, o en la fe en la que creemos, pues es muy posible que después te lleguen a tocar la puerta otras alternativas y por fragilidad puedas cambiar. ¿Sobre esto alguna duda? ¿Todo bien? Okay. Desde luego el respeto y la tolerancia. ¿Sí? Si yo no vengo a provocarte en mi fe, pues tú no vengas a provocarme con la tuya, sobre todo cuando son dos personas con visión de la fe distinta. O puedes decirle, bueno, ¿por qué me preguntas esto? ¿Quieres dialogar sobre esto? Es muy bonito en la tolerancia. Tú puedes detectar cuando una persona es tolerante, cuando el diálogo te lo hace en forma de pregunta. Y puedes darte cuenta cuando una persona no es tolerante, cuando es en forma de imperativo o de indicación. ¿Qué te lleva más a sentarte a platicar con alguien? ¿Una conversación de pregunta o una sesión de directiva o imperativa? Te preguntas, te dice, pues, quiero entenderte, quiero conocerte, quiero saber qué opinas así, yo opino de esto. Y se vuelven pláticas realmente muy hermosas, sobre todo porque en la actualidad la posibilidad de vivir en tu país o de irte a otro país cada vez es más fácil, las fronteras se han reducido y entonces esto nos tiene que llevar a conocer un poco de lo que otros hacen, pero también ese respeto y esa tolerancia hacia lo que la otra persona vive. Dice Papa Benedicto, la Iglesia crece más por convicción que por proselitismo. ¿Sí? Que tu testimonio de vida debe a otros a preguntar qué es lo que tiene esa persona que lo hace diferente a lo que yo hago. Entonces ya no estamos yendo puerta por puerta, que sí es bueno, que sí es sano, pero sobre todo el testimonio de vida de decir, hay algo más en esta persona que yo no tengo. ¿Habían escuchado esta frase de semillas de Dios? Es una frase de San Agustín. ¿Alguien recuerda cuándo nació San Agustín? En el siglo IV, es el año 300, ¿sí? Sí, hace muchos años. Y sin embargo, San Agustín, por su forma de pensar, por sus escritos, por su vida, sigue teniendo actualmente todavía muchísima influencia. ¿Recuerdan dónde nació? En el norte de África. ¿Y dónde vivió la mayor parte de su vida formativa? En la parte de Europa, que es la zona de Italia, sobre todo Roma, Milán y demás. Después se hizo sacerdote, más tarde obispo, y como obispo lo mandaron a Cartagena, que está, a Tagaste, que está en la zona de África, y le tocó ver un poco la destrucción de su ciudad, etc. Hay una película muy buena sobre él, por la televisora de la RAI, que es la italiana, y la pueden ver, vale la pena, está dividida en 2 capítulos, cada uno de 2 horas, la vida de San Agustín. Pues él introdujo esta frase, semillas de Dios. ¿Qué significa la frase semilla de Dios? Que tú, por ser humano, por ser persona, por ser hombre espiritual, puedes tener algo a nivel intelectual para pensar sobre las cosas de Dios. Y que por lo tanto, todas las religiones o todas las espiritualidades, fíjense bien la frase que voy a usar, tienen algo de verdad. ¿Me expliqué bien o no? No tienen la totalidad de la verdad, pero sí tienen algo de verdad. Les ponía el ejemplo la vez pasada de los cementerios que encontraron en la cultura prehispánica, o en los cementerios de Roma, o en los lugares de África. ¿Recuerdan cómo estaban enterrados los cadáveres? Con el rostro hacia arriba. En lugar de que el cadáver tuviera el rostro hacia abajo, se dieron cuenta que la mayoría de estos cadáveres estaban enterrados con el gesto hacia arriba. Y los que se dedican a la antropología, paleontología y después un poco de espiritualidad dicen, a ver, los que estaban en la época de Cristo, las catacumbas, los que estaban en la zona de África y los que acabamos de encontrar
en la cultura prehispánica nunca se comunicaban entre sí. ¿Cómo es posible que se hayan puesto de acuerdo para orientar así sus cuerpos o sus cadáveres? Entonces, esto es lo que se llama semilla de Dios. Todas las religiones tienen vestigios, tienen una parte de Dios, y por lo tanto, cuando te sientes a hablar con un musulmán, con un judío, con un budista, con un anglicano, etc., algo de lo que te quieren transmitir tienen algo de verdad, no la totalidad. Pero eso nos hace ser respetuosos y tolerantes, porque estamos hablando de que Dios murió por todos y la salvación es para todos. No es lo mismo haber nacido en Mongolia que haber nacido en México. O haber nacido en Dubái. Según tu condición, si hubieras nacido en Dubái, seguramente si eres mujer hubieras sido musulmana y andarías con tu vestido de la cabeza a los tobillos. Si hubieras nacido en Mongolia, seguramente serías de tradición budista y tu hermano o tu familia pues estarían rapados, estarían haciendo sus oraciones o actividades, etc. Este es un mapa mundi, no como el de la vez pasada. ¿Recuerdan que puse un mapa mundi parecido? Sí. De cómo estaban las religiones repartidas. Aquí es algo parecido. Fíjense, por ejemplo, la religión católica está sobre todo en la parte de América Latina y gran parte de Europa. La parte de los cristianos, que son protestantes, anglicanos, luteranos, está en la parte del norte de México, Estados Unidos, parte de Groenlandia, los países escandinavos, pues desde luego la zona del Reino Unido, la parte de los cristianos ortodoxos, sobre todo lo que es la parte de Rusia, la parte de Grecia, lo que son los musulmanes, gran parte de África y gran parte de Asia, los que tienen la cultura hinduista, la parte de India. Entonces, ¿reconocen esta parte? Esto es Japón, Manila, Filipinas y Oceanía. Hasta esta zona pues llegó la fe católica. No sé si alguno de ustedes ha ido al santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, España. Están dentro todas las banderas que componen la parte de la hispanidad, lugares donde los españoles llegaron a conquistar y dejaron la fe en Cristo. Y entre esas banderas incluye también la zona de Filipinas, porque fue zona española. Entonces es muy curioso, aunque Filipinas forma parte de esta gran colonia de islas y de Asia, no ha tenido tanta influencia de los japoneses y de otras culturas de ese sector. Entonces, visto esto, ¿cuál es la diferencia entre la religión judeo-cristiana, que nosotros cristianos nacemos del pueblo elegido por Dios, que es los judíos, contra el resto de las religiones? ¿Es válida la pregunta? ¿Les da sentido? ¿Qué nos hace distintos a nosotros, incluye al pueblo de Israel, y a las otras religiones? Pues, sin miedo a equivocarse. las creencias, ¿no? O sea, la Virgen, los santos. Ok. Algunos de ustedes, dime. No, terminé. ¿Alguno de ustedes le llegó a tocar o vieron en sus casas las famosas cámaras de 12, 24 y 36 exposiciones? Que tenías que ir a comprar el rollo, ponerlo en la cámara y luego llevar a revelar el rollo. ¿Sí? Ah, sí. Ya sabes cuáles, ¿no? No le vaya a pasar como aquel señor que llega a una de esas tiendas antiguas y dice, ¿qué necesita? Dice, no, pues me ha ido mal en la semana, mi esposa me abandonó, mis hijos no me quieren ver, en el trabajo no me pagan lo justo, y la casa tiene ahí problemas de agua, luz y filtraciones. Espérenme, ¿por qué me dice todo esto? Es un lugar de fotografía. Dice, pues es que aquí afuera dice, revele su rollo. Pero se le iba a sacar todo lo que traía, ¿no? Dice, no, aquí es otra cosa. Revelar con un V significa mostrar,
hacer ver lo que no eres capaz de ver. Rebelarte con B es el que se enoja, el que se pone en función de enfado. Entonces no estamos hablando de rebelarse, sino de revelación, mostrarte. Las cámaras antiguas necesitabas que otro, con su sistema de química, te pudiera sacar, y aquí está la foto, e incluso te daban los negativos para que tú los pudieras ampliar o reducir o reproducir en más ocasiones. Ahorita les digo por qué esta referencia. Porque todas estas religiones que aparecen acá tienen semillas de Dios. Todas estas religiones están pensadas en la teodicea. Tienen algo de razón, pero desde el estudio intelectual. Mientras que estas están desde la teología. Fueron reveladas, fueron mostradas. ¿Me explico por dónde voy caminando? ¿Sí? Por eso, la religión cristiana y la judía es Dios quien nos dice, por aquí es el camino. Es Dios que se le aparece a Moisés. Es Dios que se hace niño, y ahora que viene Navidad veremos a festejar la Navidad del Señor. Son verdades que nosotros no hubiéramos sabido o entendido si no nos vienen de arriba. Mientras que las otras, su intelecto y su capacidad de ser seres espirituales, les hicieron entender algunas cosas de Dios. Por ejemplo, un musulmán sí cree que Dios es omnipotente, que es capaz de todo. Un judío sí cree que Dios es omnisciente, que lo sabe todo. Estas religiones son trascendentes, nos llevan al encuentro de Dios. Hay otras religiones que son inmanentes, que es ese interiorizar. Por ejemplo, el taoísmo o el budismo, los famosos dharmas o los famosos oms, hasta que encuentres tu punto de equilibrio. No entro a más detalles porque no soy experto en esta situación, pero sí noto que hay una diferencia entre yo que voy a encontrarme con un Dios y me reconcilio, a un reconciliarme conmigo mismo inmanentemente. Sobre esto les ayuda, les da perspectiva. ¿Notan cuál es la gran diferencia entonces entre estas dos realidades? Estas tienen semillas o vestigios de Dios, tienen algo de razón, pero han sido elaboradas o pensadas desde el raciocinio, mientras que las otras tienen parte del raciocinio, más el hecho de que se nos viene a mostrar lo que Dios espera de nosotros. Por eso a veces puede ser incómodo cuando alguien que nació cristiano o nació judío se enamora de alguien y el otro que está en este sector le dice, ven a pensar en vivir mi religión como es la mía. Algunas veces tienen éxito, pero la mayoría de las veces no sucede, porque desde los inicios la manera de ver la vida y de interpretar la vida es muy distinta. Estuve 10 años trabajando en Venezuela, tienen unas islas y una zona del Caribe y unas playas muy hermosas. Y en una ocasión, siendo verano, fuimos con un grupo de padres a pasar vacaciones a esa zona del Caribe. Y me llamó muchísimo la atención que mientras mucha gente andaba en traje de baño, bikini, la vestidura normal para alguien que está en la playa, de repente viene un camastro a un señor con su traje de baño y una señora con su traje de la cabeza hasta los tobillos, limpiándole las uñas al esposo. Lo de las uñas es un extra, no te quita la paz porque ellos entenderán, ¿no? Pero con el calor que hacía ahí y el hecho de estar en la playa, tú dices que como que te causa shock la ropa o el atuendo que usa esta señora. De su religiosidad ella lo entiende y no me toca juzgarle por qué. Pero el ejemplo es para ver y entender que si no naces en la misma cultura o en la misma religiosidad, como dirían los jóvenes actualmente, no van a ser más. O van a ser más las primeras semanas o los primeros meses.
pero después es un matrimonio que está destinado a no perdurar en el tiempo, a menos que no reconciliación, a menos pongan ciertas bases del juego para que haya un mutuo respeto. Pero cambiarte de religión solo por amor no es sencillo. ¿Qué significa cristiano? Así a golpe de voz. ¿Creyente de Cristo? ¿Perdón? ¿Creyente de Cristo? Creyente de Cristo, o aquel que sigue a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Sí? Eso es un cristiano. Pero ¿por qué es importante esto? Todos los que estamos acá, en esta aula, ¿somos cristianos? Algunos ya dudaron. Claro que somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Dice en los Hechos de los Apóstoles, cristiano, en Antioquía fue el primer lugar donde se llamó cristianos a los que profesaban las enseñanzas de Jesús. Está en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 25 a 26. Por eso, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, pentecostales, anglicanos, luteranos, protestantes, nos podemos llamar cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Tristemente, la guerra de religiones ha llevado a confundir lo que es un nombre o un apellido. Puede ser que varios se llamen Juan, pero uno es Juan González, el otro es Juan Pérez, el otro es Juan García. O puede ser que haya varias que se llaman María, pero una es María Vargas, otra María Pérez, otra María González. El apellido te hace la diferencia. Entonces, nosotros como nombre somos cristianos, varios seguimos a Cristo, pero ¿qué hace la diferencia? La familia. ¿Cuál es la familia de la cual nosotros formamos parte? Nosotros somos de la familia católica. Entonces, no tenemos que tener miedo a decirle, soy cristiano y fui cristiano en la familia católica. Que yo soy cristiano, pero soy pentecostal, pues seguimos el mismo Cristo. Y eso permite ya tener un punto de encuentro en el que yo no me puedo exponer discutir contigo. Les decía la ocasión pasada, si alguien llega a tocarte tu puerta y es de otra religión, ¿sí quién es? Soy mormón, quiero hablar contigo. Muy bien, pásale. Si quieres hablar contigo, le dirás, ¿qué te parece si antes de empezar hacemos un Padre Nuestro? Que es la oración ecuménica, aparece en la Biblia, no te van a decir que no. Si no quieres hablar con él, dices, sí, pásale, pero hacemos una Ave María primero. No, yo por eso no congenio. Pues bueno, yo no voy a cambiar de fe, gracias por participar. Sigue haciendo el bien donde vayas. ¿Sí? Pero por eso es vital el poder distinguir lo que es un creyente católico, como en familia católica, y lo que es otro seguidor de Cristo en su otra faceta. Yo como católico debo saber qué me hace distinto a otras denominaciones. De este modo no cambiar de familia. Lo dijo ahorita Mariana, pues yo creo en la Virgen, creo en los santos, creo en la Eucaristía, creo en los sacramentos. Es que yo no creo en el Papa, en los obispos. Bueno, si sigue a Cristo, ¿qué quieres que te diga yo? No te puedo convencer. Es que eso no aparece en la Biblia. No te voy a convencer ni voy a entrar en fanatismo. Pero si quieres sentarnos con un experto, pues invitamos a alguien que nos lo clarifique. Pero mientras tanto, yo sí tengo que sentir que si soy católico es porque confío en los santos, confío en la iglesia, confío en la Virgen, confío en los sacramentos, porque ellos me facilitan seguir a imitar mejor a Cristo. ¿Me expresé mejor o no? Por eso cuando algún representante de la iglesia no deja buen testimonio o hace alguna actividad incoherente, pues se causa escándalo, porque aquellos que esperas que sean buenos te han podido confundir en tu fe. Pero lo que haga uno no significa que lo hagan todos, ¿no? Bueno, esta es la primera parte de 3 del recorrido. Semilla de Dios, todos pueden conocer a Dios. Dios ha dejado algo para que se acerquen a Él. La religión judía y cristiana es la manifestación de Dios al hombre.
mientras que otras religiones es su capacidad para acercarse a las cosas de Dios. Y cristiano es todo aquel que sigue a Cristo. Esta parte es interesante. Realmente Cristo existió, nació en el tiempo, vivió con nosotros. ¿Quién nos lo puede decir? ¿Quién nos lo puede demostrar? Y si Cristo existió, ¿cuál es el mensaje que Él nos deja? Y además de su mensaje, ¿existen ya rostros o imágenes que nos muestren quién es Cristo o cómo fue Cristo? ¿Se han hecho estas preguntas o no? Será interesante conocer las respuestas. Sí. Cada vez más, porque uno no sabe, algunos de ustedes están casados, otros se casarán en el tiempo, si después irán a vivir a Estados Unidos. Ahí hay muchos pueblos o comunidades donde hay distintas iglesias con distintas denominaciones. Entonces tenemos que saber qué es lo que nos caracteriza o qué es lo que nos hace distintos. La primera parte ya les dije, si quieren se lo leo porque el otro nada más era mención. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta frase, si después la pueden tuitear, si después la pueden poner en su Facebook, después la pueden poner en su Instagram, es muy importante, porque es el resumen de nuestra fe. ¿Qué dice el Papa Benedicto? No se comienza a ser cristianos por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. La fe católica es un encuentro con Cristo. Tal vez tú de pequeña o de pequeño no te dices cuenta de tu bautizo, pero tampoco recuerdas haber comido compota, ¿no? La compota o lo que preparan ahí en el Gerber, comiste lo que te prepararon. Tu mamá sentía que tenías que comer esto. Si ya fuiste mamá, pues a veces has probado un poco esto para dárselo a probar a tu niño, pero pues no es algo que nos familiaricemos. Pero en el bautizo sucedió lo mismo. Nuestros papás nos lo dieron porque era necesario. Más adelante en tu primera comunión, estuviste deseoso e ilusionado por: mamá, escríbeme el catecismo, mamá, quiero recibir a Jesús en mi corazón. Muchos de nosotros tal vez no pudimos, como los Reyes Magos, dormir el día previo a nuestra primera comunión, de la emoción que traíamos. Estábamos buscando desde la noche anterior los zapatos limpios, lustrados, la camisa y el pantalón bien doblados. Recuerden estos días o este evento. Algunos tal vez misa de 15 años, por el sacramento de la confirmación. Entonces, poco a poco alguien te fue hablando de Cristo, y el cristianismo es el encuentro con una persona que es Jesús. Dime. Están grabando, si quieres. Veamos hasta dónde avanzamos. ¿Sí? Eso me Pues sí. Tú no te preocupes, que ahorita eres alumna. ¿Sí? Igual el mensaje me lo tenía que decir directamente a mí. Hay praxis que tenemos que ir ayudándonos, ¿no? Veamos dónde avanzamos hasta las 10:05. Porque lo que los quitan ahorita rebota después en la siguiente. ¿Sí? Y además no fue un problema que hayamos generado nosotros. Es no tener que ser pacientes, te puedo yo decir. Bueno, entonces, ¿cuál es el Cristo que nosotros estamos hablando? Hablamos de un Cristo integral, no hablamos de un Cristo en partes. Por eso cuando hablamos de Cristo, hablamos de alguien que es verdadero Dios y verdadero hombre. Hablamos de alguien que nació, vivió, padeció, murió, resucitó y ascendió al cielo. Si alguna otra denominación cristiana te quita la parte de haber resucitado o de haber ascendido al cielo, pues gracias por participar, yo soy católico.
¿sí? Si alguien te dice es que Jesús es verdadero Dios, que Jesús es verdadero hombre, gracias por participar, pero yo soy cristiano, yo soy católico. Yo sí creo que Jesús se sintió cansado y pidió agua. Yo sí creo que Jesús lloró cuando perdió la amistad con Lázaro. Yo sí creo que Jesús se conmovió cuando vio la mujer viuda que había fallecido a su hijo. O sea, la Biblia está llena de afectos y sentimientos de Jesús como verdadero hombre. Entonces, este recuadro por eso es importante. Quítanos una parte de este rompecabezas y ya no es el Cristo que seguimos los católicos. ¿Me expresé mejor o no? Entonces, yo no voy a debatir con el mormón, no voy a debatir con el testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que ese es el Cristo integral en que yo creo. Que tú no crees en este Cristo integral, pues solo desde la fe y desde el amor, pídele a Dios que te ayude, pero yo no te puedo conocer de lo opuesto. Es como el muchacho que está triste con su amigo. Dice, ¿por qué estás triste? Es que no encuentro novia. ¿Cómo que no encuentras novia? Pues es que cada vez que le presento una novia a mi mamá y a mi papá, mi mamá me la rechaza. ¿Cómo? Pues no le gusta, le presento y mi mamá me dice que no. Pues la tienes bien fácil. Dice, ¿qué? Escoge una como tu mamá. Dice, ya lo hice. ¿Y qué pasó? Mi papá me la rechazó. ¿Cuál es la conclusión? Al final el que decide es el muchacho. No en función de los papás. Los papás todavía orientan un poco. Pero en tu fe eres tú quien decide. No puede otro decidir en tu lugar. Eres tú quien toma la opción. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que hace rato les dije que Wikipedia es la referencia para algo neutral? ¿Sí? Entonces, si yo quiero demostrar la existencia de Cristo, no lo puedo hacer en función de lo que dice la Iglesia Católica, porque entonces es un argumento en el que tú mismo estás siendo el favorecido. Entonces, para ciertas referencias bibliográficas o históricas, tienen más peso lo que dicen otros en lugar de los que te siguen a ti. ¿Me expliqué mejor o no? Por eso, este señor, Flavio Josefo, y también en otro momento Tácito, son dos personas que nacieron en Europa, concretamente en Italia, que en algún momento de su vida hicieron un escrito o un libro, y en ese mencionan a Cristo. Pero estas dos personas, tanto Flavio como Tácito, no eran católicos, no eran creyentes. Por eso el que ellos hayan dejado en sus escritos esto es de mucho apoyo. Vamos por la primera parte. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, dice, en el año 93, o sea, ya habían pasado 60 años de que Jesús había fallecido. Y 60 años después de su muerte, dice, en aquel tiempo apareció Jesús, hombre sabio, autor de hechos asombrosos, maestro de gente, que recibe con gusto la verdad. Cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Un aplauso aquí a Flavio Josefo porque nos dice, sí existió Cristo, existió el tiempo de Poncio Pilato, padeció en una cruz, lo condenó este señor, hay una serie de personas que le siguen, tribu de los cristianos, y que aún siguen atrás de él a pesar de que Cristo ya no está presente. Wow, o sea, estos escritos vienen a reforzar que sí existió Cristo, que sí vivió Cristo. Pero más adelante Tácito, 20 años después, en el año 116, escribe un libro que se llama Los Anales. Y él, ¿qué puede agregar? Dice, este libro habla sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64, en el que echan la culpa a los cristianos de haber provocado el incendio. Y entonces ahí escribe Tácito, para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas
a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocado momentáneamente en la nociva superstición, se extendió de nuevo no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de toda clase y de todas partes del mundo. Esta frase no dice que le están haciendo los cristianos, está diciendo lo que pasa en Roma. ¿Sí me expliqué mejor o no? Entonces, esta persona, por la manera que escribe, pues no es seguidor de Cristo, pero sin embargo sí nos dice, y Nerón le echó la culpa a algunos seguidores de Cristo, y en el reinado de Tiberio y con Poncio Pilato existió Jesús. Entonces, esto nos refuerza el hecho de que si alguna vez alguien te viene a decir que Jesús no existió, tú le dices, ¿sabes qué? Léete al clásico Flavio Josefo, año 96, 116, y ahí tienes recursos para ver que no soy yo, sino otro, que no forma parte de los católicos, dijo que sí existía. De ahí pasamos a esta parte. La historia secular también nos dice que existe Cristo. Existe este antes de Cristo y este después de Cristo. Aunque Majo, que es muy buena, con el tiempo vaya y haga un negocio con los chinos y firme un contrato con los chinos, lo máximo que ella puede pedir es que tengan 2 fechas. Imagínense que hace un proyecto que le va muy bien y en el 2030 firma. Y el chino te dice, pero ese no es el año chino. Dice, bueno, pues pongamos los 2 años, pero por común denominador en todo el mundo, la fecha que rige para negocios, ¿cuál es? El año después de Cristo. En este caso, 2025, la gente entiende que después de Cristo, ya no le pones el DC. Pero si el chino quiere decir, agrega también la fecha china, tú podrás poner, y en el año 1035, paréntesis, del calendario chino, para que a nivel de juzgados, abogados digan, las fechas coinciden. Pero si Cristo no hubiera existido, este DC no tiene caso, no tiene sentido, estaría de más. Y no solo eso, dado que Cristo existió, ha tenido muchos seguidores que han decidido dejarlo todo o incluso morir por Cristo, porque nadie muere en función de algo en balde. Y así tenemos muchas vocaciones religiosas, sacerdotales, muchos mártires, pero no solo católicos. En la Segunda Guerra Mundial muchos ortodoxos, protestantes, anglicanos también fueron matados por los judíos en ese tiempo de persecución. Bueno, son mártires para las iglesias de las que ellos proceden, pero no negaron su fe. Si Cristo no hubiera existido en el tiempo, tampoco tendría sentido ese paso que ellos están dando. Pero por otra parte, hay cientos de personas, y en estas me incluyo yo, que han decidido dejar tierras, posesiones, posibilidad de familia, etc., para dar a conocer el nombre de Jesús. Entonces, si esto en distintas etapas del mundo existe, es porque Jesús realmente existió y vive con nosotros. Estamos dando estas charlas ahorita a finales de noviembre, y ya mucha gente aprovechó el fin de semana para adornar casas, prepararse para la Navidad, poner arbolitos, ir a comprar su árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque dicen, soy seguidor de Cristo y creo en Cristo. Ya la manera en la que cada uno se comporta es otra historia, ¿sí? La manera en la que cada uno vive su fe es otra historia. Lo que pedimos es ser coherentes, vivir el mensaje de la caridad, del amor, etc. Pero mientras tanto, que este recorrido te ayude a ver y a sentir que Cristo realmente existe y forma parte de ti. Pero ahora viene algo interesante. ¿Cuál es este mensaje de Jesucristo? ¿Qué es lo que Él nos quiere transmitir o Él nos quiere dejar para nosotros? ¿Alguno sabe cuál es el mensaje principal de Cristo? Es llevar la evangelio. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y de ese amor, de ese cariño, entonces, ¿qué pasa? ¿Lo dijeron ahorita? Bueno, llevar una buena comunidad, muy buena. Antes de eso, lleva el mensaje y comunícalo a otros.
Y después de que tú mandaste ese mensaje y lo comunicaste a otros, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora sí, la comunidad. Hay una comunidad porque quieres estar con aquellos que piensan, opinan y creen parecido a ti. Pero el primer mensaje es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado. La religión cristiana no es una suma de doctrinas, es una ilusión de imitar a Jesús. Si tú ves el Corán, hay cantidad de líneas que te dicen cómo vivir tu fe. Si lees la Torá de los judíos, hay una serie de normas que te dicen cómo ser buen judío. Si te vas con los musulmanes y con otras religiones, hay una serie de referencias. Pero los católicos que seguimos a Cristo hace el esfuerzo de amar al otro, de comprender al otro, de ser cercano al otro. Si tú lo haces así, las indicaciones que luego da la iglesia las entiendes mejor. Por ejemplo, temas difíciles que tienen que ver con la sexualidad. Si yo entiendo que Cristo me manda a amar, pero estoy sintiendo que Dios me llama a amar con exclusividad y que por lo tanto el tener una familia, un matrimonio estable es la base o el espacio donde puedo amar con mayor tranquilidad. ¿Me expresé mejor o no? Si le quitas esa faceta del amor complementario, de la ilusión uno a uno, pues empiezan con todos los desórdenes que hay en la gama de la sexualidad. ¿Por qué? Porque no pusiste ese amor donde tenía que haber amor. Y si hay amor, pues entonces a veces hay predicaciones que suelen ser contradictorias. Esta de perdona a tu enemigo, si alguien te golpea, ofrece la otra, da al César o a la vida política lo que le corresponde, a Dios lo que le toca. Cuando reces, enciérrate en tu cuarto, no se trata que los demás te vean. Pero todo esto se desprende de lo que aparece aquí arriba. Vamos a ver el rostro de Cristo y terminando el rostro de Cristo le detenemos para dejar que pase a nosotros. ¿Sí? Entonces, el rostro de Cristo. ¿Alguno de ustedes recuerda esta imagen? ¿No había visto esta imagen? Es la imagen más antigua aprobada por la iglesia de cómo fue el rostro de Cristo. Muéstrame, Señor, tu rostro, Señor, yo quiero ver. Si les ayuda, el Salmo 27, versículo del 7 en adelante, tiene esta oración. Tenemos la ilusión de ver el rostro de Cristo. Tenemos la ilusión de reencontrarnos con Él. Este es un primer esbozo. Se encontró este rostro, se le conoce como el Pantocrator del Sinaí, en el siglo VI, en un lugar donde rezaban unos monjes en Egipto. El monte de Sinaí existe, en ese espacio de ese monte hay un convento, y en ese convento, en el siglo VI, se encontró esta figura. Esta figura ahora se la voy a explicar. Espero que después, cuando vuelvan a ver esta imagen, los ojos les brillen de manera distinta. Estas tres imágenes las habían visto antes. Proceden de la sábana santa, de la síndrome. Hicieron unos estudios, les pasaron algunas cámaras y así está el primer holograma, el segundo holograma, y de la fusión de estos hologramas sale esta figura de bronce de cómo podría ser el rostro de Cristo en función de esta sábana santa. Vamos a ver este rostro. Me voy a regresar un poquito para que vean el rostro en una imagen más grande. ¿Ven este rostro deforme? ¿Alguien tiene una libreta o un ojo que me preste? No lo tienen que arrancar, basta que sea la libreta. Mira, aquí está. Es el mismo rostro, pero no tiene que ser una de color. Préstame la tablet. Como es proyector aún así se va a ver, ¿no? Pero es el mismo rostro que este. La imagen muestra dos rostros distintos. Muestra dos rostros distintos porque hace mucho tiempo, lo dividen aquí a la mitad, la gente no sabía leer ni escribir y entonces la catequesis se daba con imágenes. Por eso hay tantas pinturas de la vida católica, de la vida cristiana. Y entonces el catequista, el que hizo este dibujo o mandó a
hacer este dibujo, lo dividió en dos. Un rostro de un Cristo sereno y un rostro de un Cristo sufriente. ¿Sí notan la diferencia? Es un rostro limpio, porque si iba dirigido a niños no les tenía que causar miedo, ¿sí? Pero este rostro es el rostro de un Cristo que sufrió. La mejilla de aquí está hundida, el cuello de aquí es más delgado y este es más, está hinchado. ¿Recuerda la escena donde a Jesús le pega un soldado? Cuando le pregunta el rey, el sacerdote, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús le dice, eso lo has dicho tú. Y entonces el soldado con su mazo le pega fuertemente y Jesús le dice, si en algo he hablado mal, dímelo, si no, ¿por qué me pegas? Ese gesto es el golpe sobre la mejilla que hace esta inclinación sobre el cuello. Por eso esta parte hundida. Cuando el Evangelio dice que Jesús, los soldados le escupieron, le jalaban las barbas y la mejilla, le arrancaban el cabello, fíjense cómo los bigotes de un lado y la barba del otro son distintos. Fíjense cómo este ojo, aunque está limpio, está hinchado o es deforme. Pero también el otro lado te da mucha paz, mucha tranquilidad. Un Cristo que ha venido a encontrarse con el hombre. Señor, muéstrame tu rostro, Señor, yo quiero ver. Esto es lo que nos explica ese rostro. Pero ¿qué nos dice la mano? ¿Cómo está la figura de la mano? Dani. Está como sangrando. No te preocupes por los colores. Algo especial es que en la pintura bizantina el dorado va dirigido a los que son los dioses. Entonces, el bizantino o el de Oriente, quien veía el dorado, es una persona sagrada, la que han interpretado o la que han colocado. Pero el gesto de la mano, ¿cómo está doblada? 3 dedos unidos y 2 dedos sueltos. ¿Sí? Les explicaban a los niños, hay un solo Dios en 3 personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 dedos juntos es el misterio de la Santísima Trinidad. Y los 2 dedos separados es, pero Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es una sola persona, pero con persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso los primeros cristianos se saludaban así. O por eso algunos sacerdotes todavía lo hacen, yo no lo hago, le dan la bendición así, ¿no? Como muy solemne. Yo más bien pues lo hago con la palma extendida. Las dos son válidas, pero cuando tú vuelvas a ver en alguna sepultura o alguna imagen estos 3 dedos, es que creemos en la Santísima Trinidad y creemos que Dios, en la persona de Jesús, es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya les di una pista. ¿Cuál es el libro que trae Jesús cargando con él? No, está ahí arriba. El Evangelio. ¿Sí? El libro que trae Cristo aquí no es la Biblia, son los Evangelios. Porque los Evangelios, en la lectura de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está diciendo, ¿quieres conocer a Cristo? Lee los Evangelios. Ahí está mi historia. Antes de los Evangelios está la historia de la salvación, del Hijo de Dios que ha de venir. Después de los Evangelios es cómo nació la Iglesia con los Hechos de los Apóstoles y cómo debe comportarse un cristiano con la carta de los Apóstoles, de San Pablo, San Pedro y todo lo demás. ¿Me expresé mejor o no? Pero esta figura, cuando iban al catecismo, le decían a los niños, si lees el Nuevo Testamento, vas a conocer la figura de Cristo. Lo que les decía hace rato, y Jesús se cansó y pidió agua, y Jesús lloró porque tenía un amigo, y Jesús sufrió cuando vio a la viuda que estaba enferma, y Jesús se conmovió cuando este ciego le empezó a gritar, devuélveme la vista. Todo esto lo puedes encontrar acá, leyendo el Evangelio. Si juntamos las imágenes, se verían así. El rostro de Cristo sereno o tranquilo, o el resto de un Cristo, sí, con un rostro limpio. Pero si pusiéramos colores, la corona de espinas y demás, pues ahí lo podemos entender mejor. Esas conclusiones las leemos después con calma. ¿Sobre esto todo bien? Voy a ponerles aquí, sobre la tarea, ya algunos empezaron a subir su tarea la vez pasada. Los que no han hecho, por favor, suban los rayos P.
se les complica el Radiospace, pueden mandarme el audio por mi WhatsApp. La tarea de ahora ya la pueden empezar a hacer, no es muy complicada, también está en el Radiospace. Si tienen dudas me preguntan el jueves.